Probablemente no haya nadie que no conozca a personas capaces de ver acontecimientos del pasado lejano y mirar hacia el futuro. Estas personas se llaman clarividentes. Se sabe que utilizan diversos objetos en su trabajo. Por ejemplo, algunos clarividentes en una foto o un objeto personal de una persona puede evaluar la salud de esta persona, hablar de su pasado y futuro. Tal hecho en su tiempo estaba interesado en geólogo y divulgador de la ciencia Rudolf Balandín. El científico sugirió que a pesar de que los clarividentes en su trabajo utilizan diferentes técnicas para obtener la información necesaria, al mismo tiempo recurren a la misma fuente. ¿Cuál es esta fuente? Rudolf Balandín intentó responder a esta pregunta en una de sus obras. Cómo reconstruir los acontecimientos del pasado, de los que quedan tan pocos vestigios. Para empezar, una historia sorprendente que tuvo lugar en el siglo XVIII. Fue descrita por el abate de Vallemont. El 5 de junio de 1693, a última hora de la tarde, los cadáveres de un rico comerciante y de su esposa fueron descubiertos en una casa de Lyon. La casa había sido saqueada. Como ninguno de los vecinos había visto ni oído nada extraño aquel día, los investigadores se vieron en un dilema. Así que decidieron pedir ayuda a Jacques Aymar. Era un campesino normal que vivía cerca de Lyon. Se rumoreaba que Jacques Aymar podía encontrar al culpable con la ayuda de una rama de nogal, una historia que Rudolf Balandín recordaba. El fiscal de la corona autorizó a Aymar a participar en la investigación del caso. Para empezar, Aymar examinó la casa donde había ocurrido la tragedia. En sus manos, el campesino sostenía 2 ramas de nogal. Cuando bajó al sótano, la rama se dobló ligeramente hacia el mismo lugar donde habían sido encontrados el comerciante y su esposa. Aymar inspeccionó entonces la orilla del río sobre la que se alzaba la casa del comerciante. En su camino, el campesino se fijó en la casa del jardinero. Entró en ella. Aymar recorrió la casa de habitación en habitación. Cuando se acercaba a la mesa del comedor, cada vez una rama de nogal cercana a ella empezaba a balancearse hacia abajo. En esta mesa se sentaba el hombre que masacró al mercader y a su mujer, anunció Aymar a sus ayudantes. El jardinero y su mujer fueron interrogados. Aseguraron que no había habido invitados en su casa la noche anterior. Los hijos del jardinero contaron la misma historia que sus padres. Sin embargo, el investigador notó que los ocupantes de la casa estaban agitados por algo. Finalmente confesaron que 3 viajeros habían llamado a su puerta la noche anterior. Cuando el jardinero les dejó entrar, cogieron la cena que estaba destinada a la familia del jardinero. Cuando se sentaron a la mesa, los invitados no dejaron ni una sola miga. Ordenaron a los dueños de la casa que guardaran silencio sobre lo ocurrido y se marcharon. El jardinero dijo que uno de los invitados tardíos tenía una joroba en la espalda. Durante varios días, Aymar deambuló por las calles de Lyon. En una taberna consiguió seguir el rastro de los delincuentes. Luego, su búsqueda le condujo a un recinto ferial. No lejos de este lugar había una prisión. El investigador sugirió al campesino que comprobara todos los prisioneros que habían sido traídos aquí en los últimos días. Aymar caminó varias veces cerca de los presos alineados. Señaló a uno de ellos. Este hombre había acabado en la cárcel esta mañana por algún tipo de hurto. Y este preso estaba encorvado. Más tarde, el jardinero reconoció en él al visitante tardío. La historia contada por el abate de Vallemont ha tenido varias explicaciones. En el siglo pasado, el científico francés Henri Mage presentó esta versión, la ramita de nogal, que, al parecer, en este caso desempeñó un papel importante, de hecho, ayudó poco. El hecho es que Jacques Aymar era clarividente. Rudolf Balandín se mostró de acuerdo con esta conclusión del científico. Sin embargo,
Henry Megui no precisó cómo consiguió el clarividente restituir los acontecimientos del pasado, que tan pocas huellas dejaron. Esto puede explicarse por la existencia del campo de información del universo. Así pues, ya hemos determinado que la biolocalización no es más que una forma de activar las capacidades espirituales de una persona para alcanzar determinados objetivos. La única pregunta que queda por responder es cómo la radiación, de la que hablaba de Vallemont, puede preservar la memoria de acontecimientos pasados, y no solo de ellos. En algunos casos, los clarividentes que utilizan marcos y vides, al parecer, consiguen mirar hacia el futuro, señala Rudolf Balandín. Según el científico, así lo demuestra un experimento realizado por un científico experimentador Alexander Pluzhnikov a finales de 1979. Navegó en el barco Karelia, y con la ayuda del marco determinó los barcos que se acercaban, que aún estaban detrás del horizonte. El experimento se realizó de noche. La información proporcionada por Alexander Pluzhnikov fue confirmada por la recibida con ayuda de la estación de radar. Como consiguió el experimentador saber que algún barco se disponía a aparecer en el campo de visión de la tripulación del buque Karelia. Según Rudolf Balandín, se explica por la existencia del campo de información del universo. Rudolf Balandín señaló que hasta la fecha no existe una idea universalmente aceptada del campo de la información. El candidato de Ciencias Geológicas y Mineralógicas Nikolai Sochevanov trató este tema en detalle. La base de nuestro universo es la energía, el movimiento y la materia. Estos tres componentes estaban conectados por la famosa fórmula de Albert Einstein. Sin embargo, no tenía en cuenta otra parte, sin la cual las otras partes nombradas carecen de sentido. Se trata de la información. La energía, la materia, el movimiento están conectados con estos o aquellos objetos que contienen un complejo de información, explica Rudolf Balandín. Resulta que cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, deja algún tipo de memoria. Por ejemplo, la corteza terrestre contiene toda la información sobre el pasado de la Tierra. Por supuesto, la información sobre determinados objetos y acontecimientos conservados en la corteza difiere. De algunos habitantes, que caminaron por nuestro planeta hace miles y miles de años, se conservaron huellas, y de otros solo partículas de materia orgánica. Algunos objetos se han convertido en polvo. Pero también es una forma de memoria. Se puede hablar interminablemente sobre los tipos y la esencia de la información contenida en los objetos y fenómenos de nuestro mundo. Pero volvamos a la hipótesis de Sochevanov. Propuso considerar la totalidad de los acontecimientos que acompañan la historia del universo como una especie de campo de información. Y si contiene toda la información sobre el presente y el pasado del universo, es lógico que incluya el futuro. ¿Significa esto que los acontecimientos futuros están predeterminados? ¿Y que el universo es una especie de cristal congelado durante siglos, en el que está encerrado todo el espacio-tiempo de todos los objetos y fenómenos pasados y futuros? Pero si el universo representara tal cristal congelado con todos los acontecimientos del pasado y del futuro, entonces no debería haber errores en las predicciones de los clarividentes sobre los acontecimientos venideros. Y a menudo los hay. Esto indica que el futuro no está predeterminado hasta el final, convenció Balandín. Según Rudolf Balandín, los clarividentes ven distintas variantes de acontecimientos que pueden suceder con un cierto grado de probabilidad. ¿Qué variante se hará realidad depende del pasado y está determinada por él? Rudolf Balandín cree que todas las variantes de los acontecimientos deben estar contenidas en el campo de información del universo. Existe la versión de que los videntes utilizan el campo de información del universo para alcanzar sus objetivos. Para acceder a él, recurren a diversas formas. Hay quien intenta obtener información con la ayuda de una liana o un marco, y quien utiliza fotos y otros objetos.
Se sabe que la adivina búlgara Vanga pedía a sus invitados que se llevaran un terrón de azúcar. Al tomarlo en sus manos, aparentemente recibía información sobre la persona. Probablemente, todos estos objetos no son fuentes de información en sí mismos, sino un medio para recibirla del campo de información del universo, sugirió Rudolf Balandín.